Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros hoy lunes. Es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes aquí en Café y Palabras los temas importantes de la política nacional e internacional. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos a través de la señal de Ticavisión Televisión y Ticavisión Radio y, por supuesto, en nuestro canal en YouTube, Café y Palabra, en el cual usted se puede suscribir sin ningún costo, pero va a estar siempre actualizado y atento con los mensajes que le enviemos de los programas futuros de nuestro programa, que como les planteaba hace una semana, ahora lo tenemos lunes, miércoles y viernes. Café y Palabras, lunes, miércoles y viernes, a las 10 de la mañana. Y por supuesto, Noches sin Tregua los domingos, como hasta la fecha en 14 años ha sido a las 8 de la noche. Vamos a conversar en esas tertulias, en esos intercambios que usted tanto disfruta y que tanto siempre nos alaba, con Jack Zagot, músico, el escritor y el buen amigo, sobre temas diversos del acontecer sociopolítico nacional y mundial. Pero antes de conversar con Jack, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Si usted quiere tener claro cuál es el plan de acción de un gobierno, el que sea, cualquier poder ejecutivo, a veces no es lo mejor buscarlo en lo que dicen las palabras o en lo que dicen las letras de un Plan Nacional de Desarrollo. A veces lo que está escrito en planes son mucha floritura y es poca acción. Igual sucede con las palabras que se las lleva el viento. Si usted quiere saber con exactitud cuál es el objetivo y a dónde está concentrándose el gobernante de turno, solamente tiene que fijarse en el presupuesto nacional de la República. Porque ahí el gobernante le dirá a usted si está invirtiendo en educación, si está invirtiendo en salud, si está invirtiendo en seguridad, si cree en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en la investigación, si realmente tiene también interés de invertir en el desarrollo de la infraestructura y portuaria de nuestro país. Es realmente en el presupuesto nacional de la República, ese que se discute en la Asamblea Legislativa, donde el Poder Ejecutivo le dice a usted cuál es su verdadero plan, cuál es su verdadera intención de inversión de los recursos nacionales. Lo demás, repito, se lo lleva el viento. Pongamos atención a esa discusión que se desarrolla siempre en la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto nacional de la República y usted, yo y todos tendremos claros hacia dónde va el país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en
Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, aquí está con nosotros don Jack Zagot, buen amigo, que nos va a ayudar hoy a entretener, sí, ¿por qué no? Entretener. La política no tiene por qué ser aburrida, la política también entretiene y hay que buscar, Jack, de alguna manera que una actividad tan importante sea atractiva a la gente. Qué gusto verte, qué gusto oírte, Jack. El gusto es para mí, Claudito. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro, te respeto y lo mucho que significa para mí estar en tu programa. Creo que te has convertido con el tiempo y con tu trabajo tesonero en una figura que a Costa Rica le hacía falta desesperadamente. Un educador político. Te has convertido en un pedagogo, en un educador de la política. Eso era importantísimo, ¿verdad? Porque politiquería teníamos por todos lados, pero alguien que nos eduque políticamente, que nos alfabetice políticamente, ¿verdad? Eso no lo teníamos hasta Bueno, vos. pero no lo hago solo. Yo hago el gran intento, yo hago el gran esfuerzo de que el costarricense que gusta de ilustrarse encuentre en nuestros programas algo interesante, pero al final de cuentas, la gran enseñanza la dan nuestros invitados, como el caso tuyo. Eso es lo que termina demostrando no solamente la capacidad del recurso y la calidad del recurso humano que tiene nuestro país en diferentes áreas, sino que también se vuelve el gran instructivo desde programas radiales o televisivos como este. Pero muchas gracias por sus conceptos, vienen del amigo y sin duda se valoran muchísimo. Jack, ¿qué pasa en general en el mundo donde el sistema democrático pierde fuerza? Vos estuviste por muchos años en una Sí. institución como la UNESCO, en Francia, que yo creo que Francia, iba a decir Reino Unido, pero yo creo que Francia, podríamos definirla como la madre de los grandes principios democráticos. En Francia es donde se desarrolla la gran discusión sobre el sistema democrático y donde empieza a evolucionar, sin dejar de lado el inmenso aporte que hizo Reino Unido en el tema del Parlamento. Iba a decir Jack Love era el inversionista de, del presidente actual. Iba a decir John Locke, el filósofo y pensador, el gran Sí, aporte que no. también hizo. Hobbes también, John Hobbes Stuart antes, Mill, Hobbes Jeremy antes. Bentham, y antes que todos ellos, bueno, esa especie de proto-revolución burguesa que lideró Oliver Cromwell, ¿verdad? Correcto. Oliver Cromwell es una especie de conato, Eh, no estoy usando el término en sentido derogativo. Conato significa intento, esfuerzo, salto hacia, ¿verdad? Intento. De lo que hubiera sido una primera revolución burguesa fue la revolución de Oliver Cromwell, pero no funcionó, se quedó en un plano puramente, fue abortada, digamos así, y no se puede comparar con ese hito descomunal que marca el nacimiento de la modernidad, que es la Revolución Francesa. correcto. Eso es espectacular. Me gustó mucho lo que dijiste sobre los presupuestos, porque sí, tenés toda la razón del mundo, Claudio. Un presupuesto es ya un plan de gobierno implícito, Correcto. implícito, no explícito, implícito. Ya un presupuesto te va a decir, inequívocamente, cuáles son las prioridades del gobernante. Qué es lo que juzga prioritario, qué juzga secundario y qué juzga terciario, y a qué no le da ninguna importancia del todo. Ya hay una jerarquía de prioridades. Un presupuesto en el que salud, educación o cultura salen con pírricas sumas, ¿verdad? Te da ya una idea muy bien de la noche oscura del alma que se avecina para educadores, para la salud, para la cultura. No hay duda que tenés mucha razón. Antes que oír los bellos discursos, las metáforas buenas o malas o pésimas o excelentes en los discursos de arema pública, el elector debería tomar el presupuesto e interpretarlo. Un Ujú. presupuesto es algo que se interpreta, se lee, se descodifica, se extraen conclusiones de él.
Así que me gusta mucho tu concepción. Claudito, una cosa que a mí me tiene Y va de la mano con la consulta que te hacía de que por qué la democracia está tan vilipendiada, tan vista desde una perspectiva negativa en muchos países hoy en día. Porque también es el presupuesto el que define la inversión social, como bien lo decías vos, en todo lo que planteabas. Y se supone que cualquier régimen, pero especialmente la democracia, si no invierte en el desarrollo social del individuo, de la persona, pues habrán muchos que no se sientan satisfechos con el sistema. Sí, por supuesto. Creo que la democracia atraviesa casi a un nivel planetario una enorme crisis en el momento actual, de la cual creo optimistamente que va a salir robustecida, va a Ujú. salir más lozana, más saludable. Yo soy un demócrata ferviente, ¿verdad? El concepto de democracia, que Claudito es lo que pasa mucho después de la Revolución Francesa. El concepto de democracia es un concepto laico, como lo es la libertad de expresión, la libertad sexual, la libertad de agremiación, la libertad de reunión. Todos esos son conceptos puramente laicos, pero qué curioso. Qué curioso, nosotros en el siglo XX ya nos referimos a ellos como si fueran principios sacros, sagrados. Ujú. La libertad de expresión es sagrada. No, no, Correcto. la libertad de expresión es eminentemente laica. Laica. La iglesia nunca, nunca propendió a la libertad de expresión. E igual todas esas cosas son valores de la laicidad post-revolución francesa que terminaron por hacerse sacros. Yo creo que el ser humano, Claudito, esta es una tesis muy arriesgada que voy a proponer. El ser humano tiene una tendencia natural, antropológica, a sacralizar aquellas cosas que ama. La libertad es sagrada, la libertad de expresión es sagrada, la libertad de credo es sagrada, pero ¿cómo se dice? No, no, la vida es sagrada, esto es sagrado. Es muy curioso cómo el ser humano que ha matado a Dios 1000 veces y de 1000 maneras diferentes, no logra desprenderse y que dicha que así sea, de lo sagrado, del sentimiento de lo que es sacro, ¿verdad? Es muy, muy, muy bonito Sí, eso. en eso que estás diciendo se me vino a la mente pensar que hay mucha gente que vive su vida con una libertad limitada, pero es la Sí, libertad que conoce, no conoce otra libertad. Tal vez es que algunos que hemos vivido en democracia, que hemos tenido la muy grande suerte de vivir en un país como Costa Rica, creemos que la libertad, eso que santificamos tanto, eh, de conformidad a lo que vemos en nuestro país, se da de la misma forma en todo lado. Yo en el régimen más autoritario, donde he ido a pasear, donde he encontrado las mayores limitaciones a la libertad, es Cuba. De ahí en adelante es el país más cerrado en que he estado, sí. No recuerdo otro, nunca estuve en ninguno de la cortina de hierro, pero la reflexión la traigo porque al final de cuentas, Jack, la gente que vive en Cuba, por lo menos en el tiempo cuando fui, que debe haber sido hace unos 15, 20 años, la gente que vive en Cuba está acostumbrada a esa limitación de la libertad. Por supuesto que habrán algunos que levantan la mano, otros que desde muy niños se desarrollan en esa sociedad muy limitados en sus derechos sí. de libertad de expresión y de pensamiento, pero de la misma forma viven con lo mínimo, viven con poco. Yo recuerdo ver entrar a nunca lo olvido, que yo quería tomarme un refresco y una señora me dice, aquí a la vuelta hay un almacén. No, uno le dice un almacén, uno se imagina un supermercado, se imagina algo muy grande. Ese almacén era una pulpería y yo recuerdo que tenía en los estantes, mira, 4 o 5 cosas, pero cuando digo 4 o 5 cosas, son 4 o 5 cosas a la venta. No acostumbrados a ver eso repleto. También recuerdo un amigo Alejandro, que era un artista, pintaba extraordinario, se vino para Costa Rica y esto es anecdótico y te lo cuento. Me dice él, Claudio, vos sabes que yo salí de Cuba porque todo el mundo salía, estaba de moda. Le digo, pero estabas tranquilo. Me dice, yo trabajaba en la playa, yo pintaba, hacía retratos de la gente, entonces con los turistas me ganaba una platita y me iba bien. Dice, era un trabajo informal, dice, pero me iba bien.
y se me la jugaba. Y pero como todo el mundo salía, y era moda, yo salí. Y me vine para Costa Rica, me decía Alejandro. Hoy vivo en Miami, Alejandro. Y le digo, ¿y qué fue lo que más te impresionó, Alejandro, cuando llegaste a Costa Rica? Dice, impresionado, impresionado cuando entré a un supermercado. Dice, en mi vida yo había visto tanta comida junta, Sí, sí, tantas latas, tantos sí, refrescos. sí, Dice, sí, sí. en mi vida, dice, eso era para mí una fantasía. Entonces, vuelvo al tema original. Algunos se han acostumbrado a que la libertad es muy limitada. Hablo de los cubanos, por lo menos los que viven en la isla. Y así pasó en muchas otras latitudes, pero llega el momento en la cortina de hierro que los países caen. Ve la Unión Soviética no se disparó una bala para que se desintegrara. No, Se no, no, no. desintegró a partir de la palabra, de la Sí. interpretación de unas palabras, y cada uno, las 15 repúblicas, cada una cogió por su camino diferente. Claudito, fíjate que yo esa experiencia que me contás del cubano la viví también Ujú, con un amigo cubano, un colega, un pianista cubano que había venido a Costa Rica a participar en un festival de piano. Bueno, en algún momento lo acompañé a un supermercado y entró y vio aquello y se ujú, puso a llorar. Claudio, yo no sabía qué hacer, no sabía alcanzarle un vaso de agua, darle palmaditas en la espalda, se puso a llorar al ver aquel cuerno de la abundancia, aquella cornucopia, aquel paraíso con todas aquellas cosas de comer, todas las frutas, legumbres, carnes del mundo, productos de todo tipo, se puso a llorar. Y lo triste es que volví a Cuba, ¿verdad? Volví a Cuba después de eso. Es decir, tuvo un pequeño atisbo de lo que era la abundancia de nuestro sistema y luego volver allá a la estrechez. bueno, es que mucha gente Hambre. también no quiere salir de su país porque primero hay algo que lo amarra a uno mucho, pensando desde mi perspectiva, la familia. Uno lo Sí, amarra claro. mucho, de repente te quieres ir, pero tienes que dejar a padres, a hermanos, no vas a volver a ver difícilmente. Entonces, eso te amarra mucho. Y si estás casado y tienes hijos, más difícil todavía salir. Claro. Pero en esa misma reflexión que estamos haciendo, sí, estamos hablando de un cubano que no conoce la democracia y que no conoce los supermercados, la opulencia, que está muy limitado en lo que come, en lo que le dan desde el Estado para que se pueda alimentar, con los salarios que son simbólicos, porque la verdad es que no hay salarios más allá de lo que se pueda generar, como este amigo mío que se lo generaba con los turistas, en un trabajo informal que era el gran negocio, porque también recuerdo en ese viaje de Cuba, el salonero que me atendía era físico matemático, Jack. Sí, Físico matemático, un hotel muy bonito en que estábamos, era físico matemático. Y le digo, ¿usted es físico matemático y trabaja de salonero? Me dice, sí, y mi compañero es médico. ¿Cómo? Explíqueme eso, que usted es físico matemático y él es médico y usted es salonero. Dice, vean, Claudio, es que en el hospital o en donde yo doy clases, donde yo daría clases, y nos pagan un salario simbólico. Dice, en cambio aquí nos dan propina, nos pagan el salario simbólico como saloneros, pero el turista nos da propina. Entonces eso ya cambia la perspectiva. Ve qué por supuesto. interesante, ¿verdad? Claro. Pero lo que te iba a plantear era lo siguiente, también para venirnos a nuestro territorio y darnos cuenta cómo la democracia, lo que te planteaba antes, se va deteriorando. Porque como ese cubano que se sorprendía en entrar en un supermercado y ahora que hacen los mega supermercados, se sorprendía que ahora que hay PriceMart, que Mega Super, todos los supermercados que hay aquí en el país. Hay muchos costarricenses, hay muchos costarricenses ya que hoy se sorprenden cuando entran a un supermercado, Sí. pero por la impotencia de comprar, no de ver. No, Tienen la no. Es- posibilidad de ver todo lo que hay en el supermercado, pero no de adquirir. Entonces, vuelvo al tema. Me encanta la libertad de expresión, me encanta la libertad de movimiento. Qué bien que yo puedo decir lo que quiera en cualquier lado, pero no me gusta la democracia porque mis hijos y mi familia tienen hambre. Entonces, sí. ¿cómo defender un sistema democrático cuando hay hambre, cuando hay necesidades? Más No, o allá de sea, la corrupción, que es otro tema está aparte. clarísimo. Claudio, nuestra democracia está enferma. No hace falta ser un gran
preste, o un gran médico, un gran auscultador político para darse cuenta que nuestra bella, ya veterana democracia está severamente enferma. Es lo más enferma que yo la he visto desde que tengo uso de razón. Es el punto más bajo, estamos en el nadir. No sé si vamos a rebotar hacia arriba o si vamos a seguirnos hundiendo hasta algo peor. Me impresiona a mí la absoluta falta de capacidad de negociación de nuestros políticos. No tienen capacidad de negociación. Y les voy a decir una cosa, claro. La negociación es un arte, es un ars, es un arte, es una destreza, demanda tremenda inteligencia interpersonal, tremenda inteligencia emotiva y tremenda inteligencia política y de todo orden, ¿verdad? Quiero mencionar un caso de alguien que para mí ha sido el negociador más excelso que ha producido Costa Rica, y me refiero a Óscar Arias. La aprobación del plan de paz en Centroamérica, cielo santo, lo que Óscar tuvo que negociar con los presidentes centroamericanos, y peor aún contra el cowboycillo matonil fanfarrón de Ronald Reagan. Las veces que tuvo que ir a la Casa Blanca y las veces que tuvo que hablar aquí y allá, y gracias a su tesón, a su pertinacia, porque Óscar podrá hacer todo menos tenaz, es el hombre más tenaz que yo he visto en el mundo. Eso es una cosa, pero algo más impresionante que los costarricenses no saben. En el 2013, Óscar logró la aprobación con los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con todos los primeros ministros, jefes de Estado, presidentes, papas, altos prelados, lo que vos quieras, logró la aprobación del Tratado para la Regulación del Tráfico de Armas Internacional, transfronterizo, para lograr una carta que restringiera, que vigilara, que supervisara eso, el flujo de armas de un país a otro. Óscar luchó 20 años, desde 1993 hasta el 2013. 20 años para lograr eso. Si el plan de paz de Centroamérica beneficiaba a 40 millones de centroamericanos, este tratado, ¿verdad?, para la regulación del tráfico internacional de armas, ese tratado es de beneficio planetario, es de beneficio universal. Eso se llama negociar. Eso, este tratado es el más grande triunfo diplomático que ha tenido Costa Rica en su historia. Tuvo la mala suerte de ser aprobado en el 13, cuando estaba la administración, o sea, no fue aprobado en el 13, sí, pero después se vinieron las dos administraciones del PAG, entonces le bajaron el perfil de manera muy mezquina, de manera muy mezquina, ¿verdad? Pero eso fue un logro extraordinario y un ejemplo de capacidad de negociación extraordinaria. El gobierno de Luis Guillermo Solís fue a finales del 2013. Sí. No. Sí. No, fue el gobierno de Laura Chinchilla. No tengo la precisión. Ahora yo veo, Claudito, me meto a ver lo que suben de la Asamblea Legislativa. Claudito, qué vergüenza, qué desastre, qué desmoralización, y pensar que a la Asamblea Legislativa le cuesta a los costarricenses 200 millones de colones por día. Reunir a esos 57 viejos con sus respectivos, viejos y viejas, con sus respectivos asesores, etcétera, etcétera. Mira, típicamente oís cosas como esa. Señora diputada X, con todo respeto, pero usted es una mentirosa, una falacia, una hipócrita. Entonces, X, no, perdón, señor Y, perdón, señor Y, con todo respeto, pero usted es un ignorante, un desinformado y un parcializado. El otro se mete a los rojos. Esa frase con todo respeto. Diputado X y diputado Y, no, con todo respeto se ha dicho, con todo respeto. El gran culpable es el presidente Chávez, que es un psicópata, un asesino, un agresor social, un alcohólico, un degenerado sexual, y que además padece de cáncer de páncreas. Ya cuando vos oís, Claudito, que te dicen, señor Alpizar, con todo respeto. Eso te iba a decir. Ya es que si te viene una paliza cuando introducen así con todo. ¿Cómo pueden ser tan imbéciles? Con todo respeto, señor diputado X, pero usted es un insolente, un irrespetuoso, un ignorante. Más bien, si fuera respetuoso, ese trato no se daría.
No, Ahora, con todo respeto y proceden a irrespetarte una y otra vez hasta que aquello se hace cómico. Y qué pleitecillos de A pero contra B, de C ve contra qué D. importante lo que estás hablando para ampliar el marco de lo que estábamos también refiriéndonos como es la democracia. Si alguien nos está escuchando, y seguramente muchos aprueban lo que vos acabas de decir, y con toda razón vos lo dijiste. Pero la pregunta viene por acá, o sea, la pregunta, el desarrollo de lo que quiero decir viene por acá. Para quienes nos escuchen se den cuenta la importancia que tiene la educación en una sociedad. Si nosotros tuviéramos una alta capacitación de todos los ciudadanos costarricenses, empezando por la escuela, colegio, con una excelsa educación cívica, con un gran nivel de preparación en primaria y secundaria, con un gran acceso a universidades públicas, privadas o, o a formación técnica también, como en el caso de Lina. Si nosotros tenemos muy bien formados a los costarricenses, es muy posible también que todos los estamentos del Estado costarricense estarían surtidos de gente muy capacitada y gente muy inteligente. En la medida que la educación en Costa Rica, esto es una tesis que no tiene sustento, nada más algo que Claudio Alpizar se imagina. En la medida que ha venido deteriorándose la democracia costarricense, en la misma medida se ha venido deteriorando la educación. Y la educación es atacada desde diferentes frangos, por la desidia, por la falta de actualización de programas primarios, secundarios, la misma universidad, pero también por cerrarle el tubo a la inversión en la educación que desde el Poder Ejecutivo se ejecuta para evitar invertir en educación. Voy a hacer, voy a caerle más mal de lo que le caigo a algunos chavistas, pero voy a decir lo siguiente. Si Rodrigo Chávez hubiese sido presidente eh, y hubiese tenido a Mauro Fernández de ministro, no hubiera dejado que Mauro Fernández haga la reforma educativa y promueva la educación primaria y secundaria como gratuita y obligatoria. Tampoco hubiese sido Rodrigo Chávez quien hubiese promovido en 1940 en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia la creación de la universidad pública, la Universidad de Costa Rica. Y seguramente se hubiera opuesto a las ideas que después surgieron como la de Lao Gámez y don Pepe Figueres de la creación de la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UNED en la época de Daniel Udver, todo eso seguramente el actual presidente lo hubiera cercenado, porque él no cree en la educación pública. Y está demostrado. Jack, el viernes pasado leía que la actual ministra de Educación le estaba pidiendo a la Contraloría General de la República, pero no estoy mintiendo, está en los medios de comunicación, poneme atención, Jack, que le den tiempito, creo que era hasta enero o febrero del 2025, para presentar la ruta de la educación. Jack, en enero del próximo año, la ministra de Educación va a tener 3 años de ser ministra de Educación. Le Sí, va a sí. quedar solo un año como ministra. ¿Cómo va a ser posible que tengamos gobernantes que quieren llegar a fingir que gobiernan y que tienen proyecto, cuando el proyecto lo van a presentar cuando van para afuera? Van para afuera, sí, sí. Entonces, ve Ya qué que contradictorio. la curva de aprendizaje les tomó 3 años. 3 años en educación, por lo menos, a la ministra. Solo gobernaron un año. Ujú. Los 3 años anteriores fueron partidos de entrenamiento, ¿verdad? Fogueo. Sí, 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 pretemporada, haciendo pretemporada. No es posible eso, no es posible eso, querido amigo. Y de nuevo, vuelvo otra vez más a caerle mal a los chavistas. Yo no tengo nada contra el señor Chávez. Ahora me hablabas de que una tesis tuya muy interesante. Un buen político tiene que ser también entretenido. Un político es en cierto modo un entertainer,
tiene algo de entertainer, como lo tendría un actor, un pianista, un escritor, un conferencista. Cualquier figura pública tiene que tener cierto coeficiente de entertainer. No te digo que tenga que ser un payaso, pero tiene que ser un buen entertainer. Yo te diría, por ejemplo, que Donald Trump es un ser execrable, pero es un muy buen entertainer. Bueno, pero Cuando igual abre se la podría boca para plantear para decir el presidente Rodrigo Chávez que logra entretener a muchos. bueno, Sí, Rodrigo Chávez es un buen entertainer, sí, porque vos lo oís para oír las lo conoces, enormidades que dice. claro. El otro día, Claudito, ¿cómo es posible que un presidente diga esto? ¿Cómo es posible que al lado de la curul de Ariel Robles, del presidente del diputado Ariel Robles, debería instalarse una planta para tratamiento de aguas negras? Es decir, prácticamente le dijo a don Ariel Robles que él vive metido en un tanque séptico. Prácticamente eso le dijo. A la par de la curul de don Ariel Robles debería ponerse una planta de tratamiento de aguas negras. O sea, todo lo que sale de su curul es excremento. Sí. Eso es terrible. Y luego también, con un dejo homofóbico lamentable, empezó a referirse a él como la loca de Gandoca. La Sí, loca de Gandoca. ya ha hecho esas Eso es referencias para otro diputado que le decía Gayson, que se llama Gayson. Entonces sí, decía sí, 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 Gayson, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Asumiendo. Innecesario, eso es innecesario. Es innecesario y además es una pachucada. Pero Y vamos a ver, pero bonito, vean qué es una interesante. falta de respeto. Rodrigo Chávez es contemporáneo nuestro. Rodrigo Sí, debe tener sí, sí, 62 sí. años, nosotros tenemos 61. Ese tipo de, de lenguaje misógino, ese tipo de homofobia era muy estúpida en nuestro tiempo Sí. y existía. Dichosamente, con el transcurrir de los tiempos, a los que somos como el caso tuyo, modelo 62, igual que yo, o Rodrigo Chávez, que creo que es modelo 61, ciertamente nos puede costar un poquito más cambiar toda la estructura del lenguaje que tenemos, pero hay que hacer un esfuerzo enorme, sobre todo Se vale cuando evolucionar. sos presidente de la República. Y te voy a decir una cosa, a mí Absolutamente. cuando te tuve en el último programa que tuvimos en Noches sin Tregua, me encantó una frase tuya y la he venido repitiendo con mucha frecuencia porque me pareció fabulosa. Cuando dijiste que un presidente no solamente tiene que ser docente, o sea, enseñar, sino que tiene que ser decente. Me encantó esa frase, porque me Bueno, parece que esa... esa es una buena frase. Lo que dije fue exactamente, la política para ser decente tiene que ser docente. El político tiene que enseñar. Claudio Alpizar, por el amor de Dios, un ministro de Estado es un profesor, es una figura ejemplar y modélica que la gente sigue. La gente va a imitar cómo habla el ministro de Estado, un munícipe, un regidor. Y por antonomasia, el maestro de los maestros, un presidente, es también un pedagogo, es un profesor. Y estoy hablando en el sentido casi de lo que postulaba Platón en la República, ¿verdad? Cuando decía que el gobernador ideal tendría que ser un filósofo. Bueno, no ha sucedido nunca, ni va a suceder, tal parece, y ciertamente don Rodrigo Chávez no tiene una molécula de filosofía en su cuerpo o en su alma. Pero, de nuevo, la política para ser decente tiene que ser docente. Vos enseñás, Claudio, te lo dije desde el principio, vos te has convertido en un gran formador de cultura política en Costa Rica. Y con todos los méritos del mundo has logrado ese rol y la gente te lo reconoce y te lo aplaude y te quiere por ello. Pero bueno, es que eso debería venir desde el presidente y desde los diputados. Esos pleitos de gallinas abominables, ¿verdad? Se insultan uno al otro. Te repito, Claudito, prepárate cuando alguien te aborde con, don Claudio, con todo respeto, yo quisiera decirle, agárrate duro, porque ahí viene El, un misil, ¿verdad? el viernes pasado tuve que ir en la mañana al Museo de Jade. Y esa parte de San José está muy bonita. Está el Parque Nacional, está la Biblioteca Nacional, está el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo dejé el carro pues, cerca de la Cancillería, entonces también venís de la Cancillería. Llegás y aunque la gente lo critique, ese edificio de la Asamblea Legislativa
Es mucho mejor que lo que teníamos, un edificio grande, concreto. Se tuvo que hacer ahí por circunstancias de la imposibilidad de liberar terrenos alrededor, entonces tuvo que hacerse hacia arriba. Está el Museo de Jade, pero eso es un comercial, que está muy bonita esa zona como para salir a caminar. Y hay mucha historia. Vi algunos turistas y algunos guías de turistas explicándoles un poco el acontecer de todas esas latitudes por ahí. Pero cuando paso del tribunal a bajar a pasar entre el edificio nuevo y el viejo de la Asamblea Legislativa hacia el Museo de Jade, venía un padre con su hijo, un muchacho, calculo yo, de unos 24, 25 años, tal vez menos. Y van subiendo las graditas que están a un costado de la Asamblea Legislativa. Y las expresiones del papá, cuando yo vengo al lado, ¿verdad? Yo voy bajando y él viene subiendo, refiriéndose a quienes están en ese edificio de la Asamblea Legislativa, eran peyorativas, eran muy feas, referirse como ladrones, esa Sí, generalidad, pero eso también es corruptos, usó varias, dos, tres palabritas para referirse a los que están como diputados o los que han estado como diputados con el hijo. Entonces, la reflexión viene por acá. También los padres se educan. De repente, eso que le está diciendo a su hijo de 20 y pico de años es un exabrupto, porque no todos los que han llegado a la Asamblea Legislativa son y sinvergüenzas rufianes, no, no, ni no, claro que no. rufianes, y ha llegado gente buena históricamente, porque si el país tiene una democracia como la que tenemos en Costa Rica, que es la mejor de América Latina, con todo y los defectos que pueda tener, y resulta que alguna gente buena ha llegado ahí. Pero Claro, también en la familia le estamos haciendo mucho daño a la democracia y a la política, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado ya a generalizar. Todos los que están en Liberación son corruptos, todos los que están en Unidad son corruptos, todos los que están en el PAC son corruptos. Cuando salga este presidente, todos los que están con él eran corruptos. No, es que vamos a ver, esas generaciones no se valen. En todos los partidos y en todos los sectores y en todos los sindicatos y en cualquier organización hay gente buena y mala y bien intencionada, hay muchos. claro, eso es peor que generalizar, Claudito, eso es universalizar. La gente a veces se sirve de los dos términos de manera indistinta, pero son diferentes. Mm. Generalizar es decir que en general, es decir, no siempre, no siempre, en general. Yo Sí, te puedo decir, buena corrección. sí, cada vez que se cobra un penal, en general se anota. Sí, Los penales en general se anotan, pero no puedes universalizar, ¿no? O sea, absolutamente todos los penales que se cobran no, son gol. No, mentiras. A menudo sucede que no, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen todos los políticos progresivos son unos podridos, no está generalizando, peor, estás universalizando. Es una frase absolutista, sí, ¿verdad? Draconiana, no deja ventanitas no, de aireación para que los buenos políticos que hemos tenido que haberlos, muchos. nuestra democracia y el hecho de que podamos tener un programa sobre política, vos y yo en este momento, es la prueba de que alguien o muchas personas hicieron cosas muy buenas en el pasado, Correcto. gracias a lo cual tenemos lo que tenemos ahora. No apareció por generación espontánea. Yo, tal vez porque ya estoy viejo, ya el 15 de septiembre llego a los 62, Claudito. Y vos sos como 2 mesillos más Sí, joven que yo soy de noviembre. sí, no nos rajes. No son apenas 2 mesecillos más joven. Yo me descubro echando de menos el ingenio, la fisga refinadísima de un Ricardo Jiménez Soriano. ¡Ey, qué extraordinario! La retórica, la oratoria de virtuoso de la palabra de Otilio Ulate. Mario Chandi tenía un muy buen Alguien, discurso sí, me desde impresiona su más o perspectiva. menos. Sí, pero Eh, era bueno, y acuérdate que estaba solo en la Asamblea Legislativa, era solo contra el mundo, Mario Chandi. sí, que quedó, sí. Sí, ¿qué daría uno por oír los discursos de Otilio Ulate? Deberían estar todos escritos, debían todos conservarse Bueno, patrimonialmente. los discursos, Era un virtuoso de la palabra.
Otro hombre, por ejemplo, que fue una gran figura política, fue viceministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobernación, ministro de Educación Pública. En esa época no se llamaba ministro, se llamaba secretario. Secretario. No importa, era lo mismo. Director del Liceo de Costa Rica, director de San Luis Gonzaga, profesor de Derecho en la Universidad de Costa Rica, de ahí, don Alejandro Aguilar Machado. ¿Verdad? El famoso Lilito Aguilar Machado, don Alejandro Aguilar Machado, era un orador, pero mira, de la talla de Pericles. Los discursos que se conservan de él, era un virtuoso y un hombre inmensamente culto, pero oceánicamente culto. Y era el profesor por antonomasia de todo eso que hizo, porque era un ciudadano múltiple, se desplegó en muchas direcciones. Lo que era entrañable por él era la educación. Él decía que él, antes que nada, era un educador. Eso era lo más sagrado de su vida y lo más bello que había vivido, era ser educador, no ministro de Pero cuando no usted ve que los diputados tienen que hablar con teleprompters, bueno, eso lo puso de moda Pilar Cisneros. Como un diputado. ¿Por qué no tenemos un Alejandro Aguilar Machado hoy? O mejor, 100 Alejandro Aguilar Machado. ¿Por qué no? Pero hubo muy buenos en la locución, qué sé yo, un Danilo Chaverri, un Rolando Laclé. Hubo gente muy buena utilizando el micrófono parlamentario y dando grandes discusiones y grandes temas. Había muchos en el Partido de Liberación también, en la Unidad, muchos muy buenos. Era un buen orador, indudablemente. Era un buen orador. Luis Alberto Monge era muy buen orador, pero en un estilo un poquito anacrónico. Vos oías los discursos de Luis Alberto y sonaban como a Otilio Ulate. Justamente, sí, ¿no? Pero, retórica y tal vez sacaban un papelito y llevaban algo escrito, pero digamos, si lo habían escrito, yo, por ejemplo, he de reconocer que a mí me parecen extraordinariamente muy buenos los discursos del presidente Oscar Arias, y en su mayoría los lleva escritos, tiene un tono de voz que le acompaña a la atención, son discursos muy buenos. Puede ser que uno esté en acuerdo o en desacuerdo en alguna posición ideológica, pero el discurso tiene un sustento, se abriga en temas culturales, históricos, que le da una gran formación. Y así podríamos. Una belleza, Sí, una gran elocuencia. pero es uno de los presidentes que más han cuidado su legado literario. Claro. Preocupado mucho por ese legado literario de él. Sí, y después, pero lo que te quería llegar a decir con todo esto es que hoy por hoy, yo, pues, por lo que hago, por lo que desarrollo, saco ratitos a veces para ver lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Pero perdón, me van a disculpar los oyentes, pero a la fecha yo cojo todos los ministros del presidente de la República y cojo a todos los diputados y no encuentro un solo buen orador, uno solo. ¿No? De los 17 diputados del gobierno, 18, 20, no sé cuántos tendrá este gobierno, son 17 por ley, pero este gobierno puede tener más, o el presidente o los vicepresidentes, por ejemplo, no hay un solo buen orador, ¿verdad? Y cuando usted va al otro lado, en la Asamblea Legislativa, también don Rodrigo Arias puede ser una persona muy hábil en el manejo político, pero no es un gran orador. Y si te vas a Fabricio, a Eli Fensa, y tampoco son grandes oradores. Doña Pilar ocupa el teleprompter porque si no, no funciona en sus discursos. Lo que quiero decirte es que hemos perdido la calidad en la política, en el ejercicio de la política. Y vuelvo al tema que planteabas vos antes. El tema de la educación, lo hablaba con Paul Benavides el domingo pasado en el programa de televisión, cuando con el poeta, escritor Paul Benavides, buen amigo de ambos, de nosotros dos, le decía yo a Paul que si la literatura tiene que influir en el poder, debe influir desde un altísimo nivel, no solamente de conocimiento, sino de, Claro. sino de expresión, Jack. Y hoy es más urgente, mi amigo Jack, porque hoy la gente no lee. Entonces es más necesaria la retórica, porque por lo menos oyen. Sí. Pero no puedes decir a la gente. La retórica, esto alguna vez lo expresé, pero quiero volver a ello.
La retórica, mucha gente la usa como una cosa derogatoria, ¿verdad? Como Sí. sinónimo de paja. Paja, eso es un paja. Papaya, dirían los chiquillos hoy. Es un tipo muy retórico, muy retórico. Es pura retórica. Eh, Ojalá fuera retórica. Ojalá fuera retórica en el sentido en que los griegos del siglo de Pericles, ¿verdad? En el mismo siglo de Platón, Aristóteles, Sócrates, Aristófanes, todos los que sabemos, ojalá fuera retórica en ese sentido. Ojalá no fuera, porque los griegos, la retórica no era el arte de hablar bonito, no era el arte de Se te pegó ahí un hablar poquito. con Ok, dale. montones de metáforas y de maneras. Es primero, encontrar los grandes temas que vas a desplegar, ¿verdad? Tener tu guión. ¿Qué temas voy yo a abordar? Segundo, hilar esos temas de manera lógica, de manera cohesiva, ¿verdad? Digamos, la sintaxis que va a unir esos temas, cómo vas a pasar de uno al otro, las transiciones que vas a hacer. No puedes parar acá y empezar con, ¿verdad? Una cosa completamente disjunta, no tienes que elaborarlo como un tejido lógico que tenga continuidad. Tercero, tenés que embellecer. Ya, una vez que tengas esas ideas y además hayas sabido enhebrarlas correctamente unas con otras, tenés que embellecer el discurso. Ahí sí, busca alguna metáfora hermosa, algún símil, una comparación, que son importantes porque eso le da memorabilidad a las ideas expuestas. Eso les da pervivencia en la memoria de los oyentes, esas metáforas, ¿verdad? Y cuarto, estaba la mnemosis, es decir, memorice ahora sí su pieza oratoria, no leer, no, memorícela. Y había una quinta fase, Qué los complicado. elementos suprasegmentales del lenguaje. Ensaye todo lo que tenga que ver con acelerandos, retardandos, énfasis, crescendos, decrescendos, pausas dramáticas. No, pero ahora es pegar gritos. Sí, esas eran las 5 fases de la retórica. En suma, que la retórica era el arte, no de hablar bonito, era el arte en primer lugar de pensar bien, de pensar correctamente y en segundo lugar, de saber encapsular, formular ese pensamiento en palabras de una manera que sea convincente, cohesiva, bella, bien pronunciada y con todos los elementos suprasegmentales. Incluso la gestualidad era Lenguaje parte de la corporal, claro. retórica. El lenguaje corporal, la mirada, todo eso que no está escrito, ¿verdad? Que No, hoy es usar palabras soeces, pegar, es un arte pegar. complejo. Sí, pero era Es un arte hoy, en muchos políticos es el lenguaje soez, la complejo. poca cultura o la ubicación histórica del discurso, pocas, Mandar a un diputado el tanque séptico. Es que sí, no puede pegar, ser. pegar No puede ser. gritos, pero vamos a ver, qué interesante. Vos decías Pericles, y seguro Pericles cuando se echaba sus grandes retóricas, alrededor había muchos griegos escuchándole y aplaudiéndole. Bueno, hoy salen gritones, soeces, vulgares, corrientes, agresivos, y hay un montón de gente aplaudiéndoles. Entonces vamos a ver, no solamente ha cambiado la calidad de quienes daban discursos, sino también de quienes los oían. Entonces, porque Sí, hoy el que pega gritos también tiene audiencia. sí. Es decir, nuestros diputados, nuestros presidentes, nuestros hombres y mujeres públicas están jugando para la gradería del sol. Están jugando únicamente para la gradería del sol y tal vez no por decisión libérrima de su parte, es que no pueden jugar para otra gradería, no pueden jugar para la gradería de los expertos o del auditorio refinado porque no tienen esa competencia, no fueron preparados, entrenados, no estudiaron para ello. Cualquier berraco puede ser diputado hoy en Costa Rica, cualquier pelele puede ser diputado. Eso es Si culpa de pones los la plata, partidos si políticos. pones la plata, te ponen, ¿verdad? Eso, Eh, eso es yo, importante, eso que estás diciendo es importante, porque, por ejemplo, en el tiempo de la aristocracia, solo los inteligentes y los cultos podían participar de la política. En el caso de la democracia, cualquier ciudadano puede participar de la política. Esto no quiere decir que tendría que meterse la gradería de sol en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa. Eso no quiere decir eso. Lo que esto quiere decir es que hay un puente, que son los partidos políticos, quienes tienen que formar a su gente para que ese diputado, que puede ser un humilde, labriego, sencillo, tenga también una preparación, no necesariamente académica,
pero sí de retórica, sí de conocimiento, sí de prepararlo para que sea diputado. Pero cuando no se puede poner requisitos para los diputados más allá de que sea mayor de 25 años, mayor de edad, perdón. No se puede exigir nada que vaya más allá de eso, porque entonces caeríamos, no seríamos en un régimen democrático. Entonces aquí es donde vuelvo al tema que te planteaba antes, ya casi nos va el programa, mi amigo Jack. Uno, la importancia de la educación básica en nuestro país, primaria y secundaria. Y dos, también los partidos políticos. Y los políticos tienen que formar a la gente. Claro que sí, claro que sí. Mira, yo de todas las asambleas, ¿verdad? De todos los primeros poderes de que yo guardo memoria que he visto en mi vida, te puedo decir honestamente, para mí este es el más flojo. Este es el más flojo en su nivel intelectual. Pero lo más triste es que cada 4 años decimos eso. Sí. Eso es lo más triste. Hace unas cuantas administraciones se hizo aquella famosa pregunta a nuestros padres y madres de la patria. Se les preguntó que en qué años había gobernado don Francisco Orlich Volmarcich. Y más de la mitad dijo que había sido en el siglo XIX. Claudio, cuando se sabe que era liberacionista y quedó presidente en el del 62, año de nuestro nacimiento, hasta el 66. Sí. Derrotó a Calderón Guardia, derrotó a Otililate, derrotó a don Miguel Obregón. Es una pero esas preguntas se pueden hacer hoy por hoy, y creo que la juventud nuestra no tendría capacidad de contestarlas. Hay una desidia y un desinterés histórico por lo que ha sido nuestro país total, ¿verdad? Lo que hoy prima es el momento, es la actualidad. Sí, es la cultura de la farándula, la cultura también de la pasarela, la cultura del sabor del mes. Fue la última sandez que dijo X, Y o Z, ¿verdad? El último escandalillo, el último acto de corrupción, la última mentira. Y así vamos, ¿verdad? Sí. Así vamos. Sí. Bueno, mi amigo Jack, se nos fue el programa, pero estuvo muy rica la conversación. Podríamos haber seguido una hora más todavía hablando de ese tema, y estoy seguro que nuestros oyentes estarían muy complacidos. Siempre aprendo mucho de vos, Claudito. Siempre aprendo mucho de vos. Se aprende en doble vía. A cómo se conversa en doble vía, se aprende en doble vía. Muchas gracias a Jack Zagot, tu buen amigo, pero sobre todo a ustedes por haber arrancado semana con nosotros y por acompañarnos, y los esperamos el miércoles. Recuerde ahora, Café y Palabras, lunes, miércoles y viernes, siempre a las 10 de la mañana, a través de Ticavisión Radio y Televisión, y también en forma simultánea en nuestro canal de YouTube. Un abrazo. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.